Victoria era una mujer que sabía ocultar sus verdaderos sentimientos. Exteriormente tranquila, reservada y segura de sí misma, era una abogada de éxito con fama de ser una de las mejores especialistas en su campo. Estaba acostumbrada a pasar desapercibida y a que todo en su vida fuera según lo previsto. Su familia era una de las más ricas del país, pero Victoria nunca se permitió utilizar esa riqueza en beneficio propio. Lo consiguió todo ella sola, paso a paso, con trabajo duro y paciencia, lo que le ayudó a labrarse una carrera y a ocupar su lugar en la sociedad. Sin embargo, a pesar de todos sus éxitos, Victoria se sentía vacía por dentro. Nunca se abría a la gente, ni siquiera a sus amigos. Todo lo que la rodeaba, lujo, estatus, logros profesionales, no le proporcionaba una sensación de verdadera felicidad. Sentía que su vida se había estancado, como si interpretara el papel de otro en la obra de otro, pero era demasiado orgullosa para admitirlo. No podía permitirse ser débil. Aquella tarde, Victoria decidió que pasaría unas horas en la cafetería Northern Light, uno de esos lugares donde podía permanecer en la sombra y no llamar la atención. Se pidió una taza de té y se sentó junto a la ventana, mirando cómo la lluvia golpeaba el cristal. Sus pensamientos eran confusos. No sabía qué hacer consigo misma. Toda su vida le parecía un laberinto complicado e incomprensible. Pero a veces le apetecía ser una mujer corriente, olvidarse de la posición y el estatus. Cuando Victoria se cansó de sus pensamientos y miró por la ventana, su mirada se detuvo en un hombre que entró en la cafetería y captó inmediatamente su atención. Era joven, de unos 30 años, con los ojos brillantes y el pelo oscuro descuidadamente peinado. Su rostro no era perfecto, era corriente, pero tenía algo de atractivo. Parecía tan anodino como los demás visitantes, pero algo en su postura la atrajo. Se volvió hacia el camarero con una sonrisa, pidió una taza de café fuerte y se sentó en una de las mesas disponibles. Victoria se fijó en que deshacía el maletín y sacaba algunos planos y papeles. Era arquitecto. No pudo evitar fijarse en su tenacidad y concentración en el trabajo, como si no existiera nada más que sus tareas y pensamientos. No sabía qué era lo que le llamaba la atención, tal vez su aspecto tranquilo y seguro de sí mismo, o tal vez la forma en que manejaba los papeles, como si formara parte de otro mundo, ajeno al que la rodeaba. Al cabo de unos minutos, el hombre se levantó y se dirigió al mostrador para pedir otro café. Victoria le siguió involuntariamente. En ese momento rozó accidentalmente su mesa y su taza de té tembló. Él reaccionó al instante, intentando coger la taza, pero aún así acabó cayendo y derramándose sobre sus papeles. «Lo siento», dijo rápidamente, agachándose para ayudar a limpiar el desastre. «Ha sido culpa mía. Debería haber tenido más cuidado». Victoria le miró, un poco avergonzada, pero su preocupación era sincera. Rápidamente cogió servilletas, intentando secar los papeles, y parecía como si el incidente hubiera sido una verdadera desgracia para él. «No es nada», contestó Victoria sin saber cómo actuar. «No es culpa tuya». «Da igual», sonrió levemente, mirando sus papeles. «¿Son importantes estos papeles?» Victoria agradeció su franqueza. No esperaba que se interesara tanto por sus asuntos. Sin embargo, había algo en su actitud que le resultaba creíble. Sacudió la cabeza, descartando su deseo de ayudarla. «No es tan importante», dijo. «Solo papeles del trabajo». El hombre no pudo calmarse después de todo. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo y se la tendió. «Si quiere, puedo compensar este daño». «Estudio de arquitectura», dijo con un poco de vergüenza. «Puedo ayudarte con el diseño si lo necesitas, o simplemente si necesitas mi consejo». Victoria echó un vistazo a la tarjeta de visita en la que se leía Artur Ivanov. Le pareció extraño. Un hombre con el que apenas había intercambiado unas palabras le ofrecía su ayuda. Sintió que se le aceleraba el corazón, pero al mismo tiempo se sorprendió de no reaccionar con su frialdad habitual. «Gracias», dijo sin saber qué añadir, pero su voz sonó más cálida que de costumbre. «Lo pensaré». Arthur se alejó, dejándola con la tarjeta de visita y una sensación de extraña curiosidad. No había tenido muchos encuentros así en su vida y no podía quitarse la sensación de que acababa de conocer a alguien diferente. Por un momento se preguntó qué habría detrás de aquel hombre discreto pero seguro de sí mismo. Sin embargo, estaba demasiado preocupada por sus pensamientos como para seguir dándole vueltas. Victoria volvió a sus asuntos, pero en su mente seguía rondando el pensamiento de que no podía olvidar a Arthur. Cuando regresó a casa por la noche, seguía sin poder quitarse de la cabeza la extraña sensación de que había perdido algo sin apreciarlo debidamente.
Cada día su vida era más rutinaria y vacía. Sentía que estaba rodeada de gente que apreciaba sus éxitos, pero nadie veía su verdadero yo interior. La mirada de Arthur se convirtió en un momento brillante, en su monótona vida, pero ella seguía temiendo que fuera solo una casualidad. Sin embargo, su vida se había cruzado con él una vez más, y la próxima vez ya no podría esconderse de él. Habían pasado varias semanas desde que Victoria conoció a Arthur. Había aparecido de repente en su vida, y cada día sentía que su imagen se colaba más y más en sus pensamientos. Su encuentro fortuito en la cafetería, que para ella no había sido más que un episodio, se estaba convirtiendo poco a poco en algo mucho más. Era algo extraño e inusual para ella, la sensación de que alguien había entrado en su vida cuidadosamente construida y la había hecho pensar en cosas en las que no había pensado en años. Arthur no se parecía en nada a los hombres con los que estaba acostumbrada a relacionarse. No la impresionaba con trajes caros ni con insignias de estatus. Al contrario, su ropa era modesta y su forma de conversar sencilla y sincera. Al principio, su atención hacia él era casual, pero con cada cita sucesiva se daba cuenta cada vez más de lo profunda que era su personalidad. Era un apasionado de su trabajo, honesto y abierto. No fingía ni jugaba, y eso era algo nuevo para ella. Al principio todo fue como un cuento de hadas. Se veían cada vez más a menudo, pasaban tiempo juntos, compartían sus pensamientos, hablaban de la vida. A Arthur le gustaba Victoria por su inteligencia, su independencia, su fuerza. Era algo nuevo para él, una mujer que, a pesar de su independencia, seguía siendo femenina, reservada e inteligente. Admiraba su seguridad, pero al mismo tiempo sentía que bajo esa máscara se escondía algo más. Tal vez miedo a ser real, tal vez miedo a ser vulnerable. Pero Victoria sentía cada día más que le ocultaba a Arthur una parte importante de sí misma, una parte que no podía contarle. Ya sabía que su actitud hacia él se había convertido en algo más que interés o curiosidad. Pero había un pero. No podía contarle la verdad sobre sus orígenes. No podía revelarle el secreto que había guardado toda su vida. Después de todo, si Arthur descubría quién era realmente, podría cambiar su actitud hacia ella. Ese era su mayor temor. Había demasiadas expectativas asociadas a su estatus, su familia, su riqueza, y ella no podía permitirse ser como era a los ojos de él. Una noche, cuando volvieron a encontrarse en el café, Victoria sintió que había llegado el momento. Sentía que tenía que haber algo más entre ellos, y si no se abría a él ahora, podría perder la oportunidad de algo real. Arthur, empezó, con voz suave pero preocupada. Hay algo que quiero decirte. Es importante. Arthur la miró fijamente a los ojos, sin apartar la vista de ella. Su mirada era atenta y amable. Dejó la taza sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. «Puedes contarme lo que quieras», respondió con voz segura, sin el menor atisbo de duda. Victoria suspiró. Su mano se deslizó sobre el borde de la taza, y sintió que las palabras que había estado reteniendo durante tanto tiempo por fin empezaban a salir. «Mi familia...» Se calló, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Tienes que entender que crecí en una realidad diferente. Mis padres son propietarios de una de las mayores empresas de construcción del país. No quiero que pienses en mí como alguien que se aprovecha de eso. Quiero que no me quieras por eso, sino por lo que soy». Arthur no le quitó los ojos de encima, pero su rostro cambió ligeramente. Ralentizó la respiración y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «¿Te preocupa esto?», preguntó con calma. «No voy a quererte por lo que tienes o por lo que has tenido. Para mí no eres ni más ni menos que lo que veo en ti. Me encanta tu personalidad, tu honestidad, tu percepción del mundo. No tu dinero, Victoria. No me importa cuánto tengas». Se le estrujó el corazón. Victoria se quedó mirándole largo rato, sin saber qué decir. Una sensación de alivio la invadió, pero en su interior aún había incertidumbre. No podía olvidar que solo eran palabras. Él había dicho que no le importaba su estatus, pero ¿podía ella creerlo, sabiendo hasta qué punto la sociedad podía afectar a las percepciones de una persona? «Lo entiendo», respondió ella intentando sonreír. «Tenía que decirlo. Temía que pensaras que no era como tú». Arthur se encogió de hombros, sin cambiar su expresión tranquila. «Solo eres un ser humano, Victoria, como todos los demás. Y si eso es importante para ti, también lo es para mí. Pero no voy a quererte por lo que tienes. Te quiero por lo que eres, y eso es lo único que importa.
Pero a pesar de sus palabras, Victoria no podía deshacerse de la sensación de malestar. Sentía que esta conversación no estaba resolviendo sus problemas, sino empeorándolos. Estaba agradecida por su apoyo, pero la incertidumbre permanecía en su alma. Si pudiera ser Victoria, una mujer sin etiquetas, sin expectativas, sin pasado, pero en ese momento no estaba dispuesta a renunciar a sus miedos. Y en ese momento se dio cuenta de que el secreto que había guardado durante tanto tiempo la perseguiría hasta que se atreviera a soltarlo. Pero, ¿sería capaz de confiar plenamente en Arthur? ¿Sería capaz de revelarle todo lo que había estado ocultando? Habían pasado varios días desde que Victoria le había confesado a Arthur los orígenes de su familia. No podía deshacerse de la sensación de que todo lo que habían construido pendía ahora de un fino hilo. Aunque Arthur le había dicho que no le importaban su riqueza ni su posición, ella no podía olvidar los momentos de duda que brillaban en sus ojos. Sentía que el muro invisible que los separaba se levantaba poco a poco. Arthur intentaba estar a su lado, apoyarla, pero Victoria percibía que empezaba a comportarse de un modo algo diferente. Ya no era tan abierto y sincero como antes. Cada vez había más silencio entre ellos, y las conversaciones empezaban a reducirse a asuntos cotidianos, evitando los temas personales. No podía evitar molestar a Victoria. Sabía que ella misma no podía ser la responsable de este cambio. Al fin y al cabo, ella solo había confesado lo que había estado ocultando, pero su comportamiento no podía entender lo que estaba pasando. Una mañana, cuando se reencontraron en el café, Victoria sintió que la situación había llegado a un punto crítico. Arthur no era el mismo, y ella no entendía qué le hacía cambiar. Decidió que había llegado el momento de descubrir la verdad. Tal vez estaba equivocada, pero su corazón no le permitía seguir viviendo en esta incertidumbre. Arthur comenzó observando atentamente su reacción. «Siento que algo ha cambiado entre nosotros. Ya no hablamos como antes. Has estado evitando mi compañía. Necesito saber qué está pasando. ¿Por qué te has vuelto así?» Suspiró y dejó la taza a un lado, mirándola con una ligera tristeza en los ojos. «Victoria, yo...» vaciló, como si buscara las palabras adecuadas. «No quiero que pienses que he cambiado de opinión sobre ti. Es solo que he empezado a darme cuenta de que nuestro futuro no es solo tú y yo. ¿Te das cuenta de que tu vida es muy diferente a la mía? Estoy acostumbrada a cosas simples, gente simple, placeres simples. Me temo que tú y yo somos demasiado diferentes». Sus palabras la golpearon como un rayo. No esperaba una respuesta así. Le dolió, pero se dio cuenta de que ahora tenía que hablar con él abierta y sinceramente para ver si tenían futuro. «Arthur, no lo entiendes», le temblaba la voz. «No quiero ser el tipo de mujer que puedes amar solo porque es tuya. No quiero que me quieras por lo que soy a los ojos de los demás, no porque solo sea Victoria, tu novia. Eso es lo que te oculté, no porque no confiara en ti, sino porque tenía miedo. Miedo de que dejaras de quererme si sabías quién era en realidad». Arthur parecía confuso, y había una emoción en su rostro que Victoria no pudo comprender de inmediato. «No quería que ocurriera así», dijo en voz baja, inclinando la cabeza. «No sabía que tu vida era tan distinta de la mía. Eres de otro mundo, Victoria, y no estoy seguro de poder formar parte de él. Estás demasiado arriba. No necesitas estar cerca de alguien como yo». Victoria sintió cómo se le hacía difícil respirar. Aquellas palabras fueron como un golpe a sus sentimientos, a todo lo que había ocultado durante tanto tiempo. Sintió que su mundo interior se desmoronaba. Todo lo que había soñado, que la quisieran por lo que realmente era, no por su riqueza y posición, se vio amenazado de repente. No podía permitirse volver a un mundo en el que solo la valoraban por su dinero. «No lo entiendes, Arthur», dijo ella luchando contra la emoción que la embargaba. «No busco riquezas ni quiero estar contigo por lo que tengo. Crees que vivo en este mundo donde todo gira en torno al estatus, pero en realidad busco algo más. Busco amor verdadero. Quiero que me quieras por lo que soy, no por lo que ves». Se quedó callado, pero sus palabras le impactaron. Sintió que se le ponía dura. No sabía qué responder porque no estaba seguro de lo que sentía. La quería, pero era reservado. Temía no estar a la altura del mundo en el que ella vivía. No sabía cómo estar con una mujer que tenía todo lo que él siempre había deseado y que ocultaba su verdadero yo. «Victoria, yo no puedo prometerte que pueda formar parte de tu mundo», dijo con un fuerte suspiro. «Necesito tiempo para averiguar si puedo estar contigo o si me quedaré en mi propio mundo». Victoria sintió que el corazón se le desgarraba, pero sabía que si quería estar con él, tenía que darle tiempo.
No podía obligarlo a amarla y no quería que se sintiera obligado a quedarse con ella. Esta era su lucha, y estaba dispuesta a llevarla a cabo. «Comprendo», respondió ella, aunque su voz sonaba contenida. «Tienes razón. No tienes por qué quererme. No puedo exigírtelo». Pero a pesar de sus palabras, sabía que las cosas cambiarían. Arthur necesitaba tiempo para darse cuenta de lo que era realmente importante, y todo lo que ella tenía que hacer era esperar a que él decidiera si podía estar con ella a pesar de su riqueza y estatus. Pasaron unos días y su relación empezó a parecerse a una fina telaraña a punto de desgarrarse. Arthur se replegaba sobre sí mismo, se distanciaba, y Victoria sentía cómo cada silencio, cada mirada pensativa que le dirigía, le ponía más y más barreras. Intentó ser paciente, pero cada día que pasaba su tensión interior no hacía más que crecer. Sabía que no podía controlar los sentimientos de Arthur, pero su corazón seguía tirando de ella hacia él a pesar de sus dudas. Decidió que no ocultaría más sus sentimientos y su dolor. Se dio cuenta de que tal vez lo decepcionaría, tal vez se marcharía, pero no podía permitirse seguir viviendo en ese estado de incertidumbre. Creía que si el amor era real, tenía que superar todas las pruebas, sin importar lo que hubiera entre ellos, riqueza, estatus o diferencias sociales. Al final, todo se reducía a una cosa: si eran capaces de amarse por lo que eran, o si sus mundos, a pesar de toda la atracción, seguirían desconectados. Victoria decidió hablar con Arthur. Se dio cuenta de que se les había acabado el tiempo, de que el silencio no resolvería sus problemas. Tenían que hablar de verdad sobre lo que pasaba entre ellos. Le llamó y le propuso reunirse en el mismo café en el que su primera conversación casual había dado comienzo a todo. Sabía que era importante volver al lugar donde habían sentido por primera vez la chispa mutua. Cuando llegó, Arthur ya estaba sentado en una mesa, con la mirada fija y expresión seria. Levantó la vista cuando la vio, pero su rostro no tenía esa sonrisa familiar que una vez le había parecido natural. Victoria se paralizó por un momento, pero sabía que no podía echarse atrás. Se sentó frente a él y cogió su taza de café sin saber por dónde empezar. Arthur comenzó con voz tranquila pero decidida. «No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre. No puedo quedarme sentada esperando a que las cosas se solucionen por sí solas. No quiero que te sientas agobiado. Necesito saber qué piensas de nosotros, de nuestra vida juntos». Arthur suspiró y la miró. Su mirada estaba llena de pesar y tal vez de cansancio por todo lo que había pasado entre ellos. Se dio cuenta de que su silencio no era una solución y que tenía que aclararse. «Victoria, yo no sabía qué hacer al respecto», dijo, y su voz sonó suave, pero con una nota de duda. «Siempre he soñado con una vida sencilla, una vida sin todos los excesivos privilegios y presiones que conlleva la riqueza. Y no sabía que tu vida y la mía eran tan diferentes. Pensé que podría amarte, pero no estaba preparada para el hecho de que tu mundo es un mundo muy diferente al que estoy acostumbrada a vivir». Victoria sintió que se le apretaba el corazón. Sabía que esas palabras podían arruinar su relación, pero no podía rendirse. Su amor era fuerte y estaba dispuesta a luchar. «Lo entiendo», dijo ella con los ojos llenos de determinación. «Pero tú no lo entiendes, Arthur. No te das cuenta de que yo no elegí este mundo. No elegí formar parte de una familia con tanta riqueza. No elegí ser valorada solo por pertenecer a este mundo. Y no quiero que me quieras por eso. Quiero que me quieras por ser humana. No puedo cambiar mi pasado, pero puedo elegir vivir en el futuro. Y quiero estar contigo, Serge». Sus ojos se ablandaron un instante. Entendía sus palabras, pero seguía sintiendo lo difícil que era para él formar parte de este mundo. Llevaba mucho tiempo acostumbrado a la modestia y la sencillez, y ahora le parecía que sus diferencias eran algo que no podía soportar. Pero al mirar a Victoria, empezó a darse cuenta de que su mundo no era tan ajeno. Simplemente no sabía cómo estar en este mundo, que era nuevo para él, donde todo estaba tan lejos de lo que solía considerar la norma. «Hablas de que quieres estar conmigo, pero no es tan sencillo, Victoria», dijo, con voz cada vez más decidida. «No puedo hacer la vista gorda ante lo que nos separa. No puedo ignorar el hecho de que estás en un mundo diferente. Estás rodeada de gente que nunca entenderá por qué yo vivo así, y tú formarás parte de ese mundo, y siempre tirará de ti». Pero a pesar de eso, había una chispa de duda en sus ojos. Victoria vio que su mirada se suavizaba, a medida que se daba cuenta de que sus sentimientos por ella no eran tan simples como pensaba. «Pero tal vez si estoy ahí para ti, si soy tu apoyo», continuó ella tratando de traerlo de vuelta a la conversación,
Tal vez puedas ver que todo lo que quiero es estar ahí para ti. No quiero vivir en un mundo que me limita. Quiero construir algo real, algo que sea importante para los dos. Arthur se quedó en silencio, con la mirada absorta en sus pensamientos. Podía sentir cómo sus propios sentimientos empezaban a pesar más que sus miedos. No estaba seguro de que fuera a ser fácil, pero en ese momento se dio cuenta de una cosa. Tal vez su amor por Victoria era algo que podía cambiar su vida. Estaba dispuesto a correr ese riesgo. «No sé qué va a pasar ahora», dijo finalmente levantando los ojos, «pero quizá esté dispuesto a intentarlo, dispuesto a intentar estar contigo, a pesar de todo lo que nos separa». Victoria sintió que su corazón se llenaba de esperanza. No era una decisión definitiva, pero era el primer paso. Ahora ambos se daban cuenta de que su amor no sería un camino fácil. Estaría lleno de desafíos, pero estaban dispuestos a atravesarlos juntos. En ese momento Victoria se dio cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, estaba dispuesta a luchar por su amor, porque sabía que el amor verdadero puede superarlo todo. Y aunque el camino fuera difícil, ella creía que todo podía cambiar si ambos estaban dispuestos a trabajar en la relación. Pasaron unas semanas, y aunque la relación de Victoria y Arthur empezó a recuperarse, las cosas no fueron tan fáciles como ella esperaba. A pesar de las confesiones y las conversaciones abiertas, seguía habiendo una sombra entre ellos que no se desvanecía con el paso de los días. Victoria sentía que el amor que los unía era auténtico, pero el miedo y la inseguridad seguían presentes, tanto en ella como en Arthur. Arthur se sumergía cada vez más en su trabajo, intentando hacerse un hueco en la vida de Victoria, pero no podía quitarse de encima la sensación de que no encajaba en su mundo. No podía acostumbrarse a que su vida estuviera llena de lujos, gente variopinta y reuniones de empresa. Empezó a sentir que nada de eso era su mundo, que era demasiado ajeno a ese entorno. Intentaba no darle poder a sus dudas, pero cada vez que se encontraba cerca de la gente de Victoria, la sensación de malestar se hacía más fuerte. Una noche, sentado en su piso, le preguntó: «Victoria, ¿estás segura de que puedes ser feliz conmigo? Podrías estar con alguien que no te pusiera barreras, que estuviera a tu nivel. No sabes lo duro que es sentirse fuera de lugar». Victoria se sentó frente a él, escrutando cada una de sus palabras. Se dio cuenta de que sus dudas eran reales. Ella no podía hacerle aceptar el mundo en el que había crecido, del mismo modo que él no podía hacerle olvidar lo que había hecho por su cuenta. Pero a pesar de todas estas dificultades, Victoria sabía que su amor era más importante que cualquier otra cosa. «Arthur», comenzó con voz tranquila pero firme, «no te pido que seas otra persona. Te quiero por lo que eres. No me das miedo. No busco a la pareja perfecta. Busco a alguien con quien pueda ser yo misma. Y no me importa tu estatus social, tu profesión o tu sueldo. Quiero estar contigo porque me importas, porque me haces sentir viva». Sus palabras sonaron como un soplo de aire fresco para Arthur. Sabía que sus dudas no podían desaparecer por completo de la noche a la mañana, pero empezaba a darse cuenta de que, si querían estar juntos, tenían que aprender a aceptarse y respetarse a pesar de sus diferencias. «Tengo muchas ganas de estar contigo», dijo, con voz más suave, «pero necesito tiempo. Quiero que no sea falso, para estar seguro de que puedo darte lo que te mereces». Victoria asintió, sintiendo que el alivio la invadía. Sabía que el camino que tenían que recorrer sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a esperar, dispuesta a luchar por su relación. En ese momento, se dio cuenta de que su amor no era fruto del destino, sino una elección que hacían cada día. Empezaron a pasar más tiempo juntos, intentando encontrar un equilibrio entre el mundo de ella y el de él. Victoria presentó a Arthur a sus amigos, a sus colegas, y a pesar de sus preocupaciones, él intentó ser abierto y no esconderse detrás de sus inseguridades. Empezó a darse cuenta de que el mundo de Victoria, a pesar de su lujo exterior, no le era tan ajeno. Vio lo preocupada que estaba por cada persona con la que trabajaba, lo sincera que era con sus amigos y su familia. Arthur, por su parte, empezó a trabajar más activamente en su proyecto, decidido a seguir la carrera de arquitectura que tanto había soñado. Se dio cuenta de que si trabajaba en algo importante, se sentiría más seguro de sí mismo, y una chispa volvió a encenderse en sus ojos. Quería ser un hombre del que Victoria se sintiera orgullosa, pero no quería perderse en el proceso. Empezó a encontrar un equilibrio que le permitiera estar a su lado, sin sentirse ajeno a su mundo. Con el tiempo, su relación se hizo cada vez más fuerte. Aprendieron a hablar de todo, de sus sentimientos, sus miedos y sus sueños. Victoria se dio cuenta de que no debía tener miedo de mostrar su vulnerabilidad.
Se sinceró con Arthur, le contó cómo había ocultado su verdadera identidad durante años, cómo temía que su familia y su riqueza afectaran a sus relaciones personales. Pero con él, con Arthur, podía ser ella misma, y eso era lo que importaba. Un día, sentados en el tejado de uno de sus cafés, Victoria dijo: ¿Sabes lo que es importante para mí? No es el dinero ni el estatus. Es cómo me entiendes, cómo me ves. No me juzgas por lo que soy, me quieres por lo que soy. Arthur sonrió, le cogió la mano y contestó: Te has convertido en una parte importante de mi vida. Y sé que no será fácil, pero estoy dispuesto a estar a tu lado. No eres solo una mujer con la que salgo, eres la persona con la que quiero construir un futuro. Su relación, como su amor, se hizo más fuerte cada día. Cada día tomaban la decisión de estar juntos, a pesar de los miedos y las dudas que a veces seguían surgiendo. Aprendieron a confiar el uno en el otro, y eso se convirtió en la base de su futuro. Victoria se dio cuenta de que no existe la relación perfecta, ni la persona perfecta, pero estaba dispuesta a trabajar para que esta relación fuera sólida. Arthur, por su parte, aprendió a aceptarla tal como era, y su amor por ella no hizo más que crecer. Juntos recorrieron un camino difícil, pero que al final les condujo a la verdadera felicidad.